Seguimos en Un Tiempo Fuera del Día. ¿Con quién estamos, Fer? Estamos con Maite. Hola. Ella es dula. ¿Qué es una dula? ¿Qué es una dula? Pregunta a la gente. La gente quiere saber qué es una dula. Las dulas somos mujeres mamás. No siempre es necesario ser mamá, en algunas formaciones no lo toman como algo necesario, pero sí creo que es importante pasar por un proceso de gestación y de parto para poder acompañar a otras mamás. El origen de la palabra era mujer que está al servicio de, o mujer que sirve. A mí me gusta pensarlo como es una mujer que acompaña, ¿no? En la parte de lo que sería maternidad, desde la gestación hasta el trabajo de parto, hasta el parto, hasta la crianza. Hay como varias ramas, si se quiere, de lo que es la actividad de la dula. Maite me acompañó a mí. Sí. Maite Poleri dula. Chequen. Sí, chequen. Es algo que se está conociendo, me parece, cada vez más. Una herramienta justamente que por ahí las mujeres desconocían y no sé si herramienta, la palabra suena feo, pero esa contención que no se encuentra hoy en día en esta sociedad, en la vida cotidiana, no te la da El sistema público. claro, no. Vos explicabas la otra vez que antes se vivía más en comunidad y existía el rol de otra mujer que Sí. te acompaña, y hoy vivimos como muy solos, encerrados y llenos de miedo también, ¿no? Porque Sí, las mujeres duleaban mujeres desde siempre. Eran mujeres tal vez de las comunidades primitivas que duleaban, en general acompañaban a otras mamás, mujeres que ya habían sido madres o en su caso abuelas también, y acompañaban a esas mamás que estaban gestando o pariendo, criando. También En porque eran comunidad. procesos largos, al no ser cual. intervenidos por la medicina, podían cual. estar un rato larguísimo. Exactamente, ellos tenían inclusive casitas que se llamaban casas de la luna, que tenían que ver con los ciclos femeninos, hablando de los ciclos que hablábamos de la luna, y ellas acompañaban estos procesos en esas casitas. Podían ser desde la primera menstruación en las niñas o adolescentes, en la parte de la menopausia para las mujeres ya que no menstruaban, y también en los partos para las mujeres que estaban gestando. Y entonces siempre hubo una contención de red, que hoy en día, con todo como vivimos, muy segmentados, muy apurados, muy solos en las grandes ciudades en general, la mujer cuando está acompañada tal vez por algún familiar o marido, compañero, quien decida en su parto, que es lo que ella decía, a veces están muy intervenidos desde la parte de la medicina, intervenidos no solamente desde la intervención, sino como que toman un rol protagónico muchas veces el sistema de salud y no y tanto donde las se ve mujeres. solamente el físico, el cuerpo y lo físico. Exactamente. No se tiene en cuenta la emoción. No, está como el sistema en general se toma como la parte física, como el síntoma y no desde la parte holística de por qué existe eso. Y en general en los partos, en las gestaciones hay mucho de manifiesto de toda esa historia de esa mujer, desde su primera menstruación, desde antes tal vez o cuando fue concebida, ya en el vientre de su mamá, que se expone de expreso muchas veces durante el trabajo de parto. Salen cosas que por ahí no había conciencia sobre ese proceso, broncas, miedos que digamos como se cargan sobre lo que sería el trabajo de parto, pero no es sobre el trabajo de parto en sí. Como esa bronca o esa cosa o el no poder o el sentir que una no puede, que no tiene la capacidad, no. ¿Y esto de parirás con dolor, de dónde viene? Y yo creo que viene de, no sé, está como pensado desde la parte religiosa de parirás con dolor. Pero ¿vos estás de acuerdo con esa frase? Con ese mandato prácticamente. Claro, es como una orden, parirás con dolor o si no, no es parir. Hay casos de mujeres que han parido de manera orgásmica. Es considerado el parto como un hecho... Desde el placer, digamos. Sí, desde el placer. Claramente, la oxitocina, que es esa hormona que se libera para que genere todas esas contracciones, ese trabajo, ese pujo y todo lo que se moviliza con la oxitocina, que le llaman la hormona del amor, no está solamente presente en el trabajo de parto, sino en todas las cosas que nos generan placer, Sí. en general. Está muy presente en lo que es el parto. Lo que pasa que por ahí focalizamos mucho en lo que es el dolor físico, esto de me duele, Sí. no puedo, estoy cansada, me duele. Entonces se deja como un poco de lado esta cosa de
de que sí se puede parir sin dolor en algunos casos y que también se puede atravesar el dolor. O sea, se puede, como yo le decía, surfear, ¿no? Como subirse a esa cresta de la ola, que es la contracción. Acompañarlo. Claro, ¿no? Como dejarse llevar, no pelear con el dolor. Sí. Que, bueno, claramente hay un proceso fisiológico concreto, que el cuerpo hay una pelvis que se abre, hay un niño o niña que está haciendo todo su proceso para salir, porque también los bebés hacen todo un gran trabajo para poder llegar a este mundo. Entonces, a veces sí está el dolor presente y está bueno como eso, encontrarse con ese dolor y atravesarlo, ¿no? Dejarse Entonces, tomar. tu trabajo es como guiar a esa parturienta. Sí, yo trato en general de acompañar. Siempre las decisiones son de las familias o de las mujeres, no nuestras. Yo no es que, bueno, a mí me parece que vos tendrías que hacer esto o ir por este lado. Siempre se hace un trabajo por lo general previo, de encuentros previos, donde vos podés ir viendo y trabajando con esa familia o esa mujer. Cómo manejan el tema del dolor, del miedo, que aparece mucho, este miedo a la muerte o al dolor también. Y en esos encuentros previos, en esos trabajos que pueden ser solos, en la casa de la persona o en círculo, como hacemos también a veces como más gestantes, y vos podés ir viendo si esa persona te convoca para que la acompañes, bueno, cómo se maneja con ciertas cosas que tienen que ver con su historia, como para el momento del trabajo de parto, donde no debería haber lugar al pensar, ¿no? Si yo no me pongo a preguntarle, bueno, ¿y claro, querés esto? ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo? ¿Tenés calor? Sino como mi rol es acompañarla en ese sentir, dejar ese neocórtex apagado, claro, y activar la parte más salvaje que tenemos, claro, todas las mamás en el momento del parto. Entonces, con esos trabajos previos que vos vas viendo y vas acordando también, es que vos podés acompañar a esa familia. Son acuerdos, ¿no? Las dulas no o sea, podemos sí sugerir, depende si hay alguna consulta, pero no imponer nuestro punto de vista a la mamá ni a la familia. Maite, ¿y cuál es la diferencia con una partera o una obstetra? Ese es un tema, porque hay como un poco de hay una pica ahí. La vi. Sí, en realidad a mí me parece que estaría bueno pensar que siempre se puede trabajar en grupo. Bien, porque vos también asistís en hospitales, en clínicas, sí, se puede no solamente en casas o en clínicas u hospitales. Bien. Siempre con una partera o una obstetra. Las dulas no tactamos, no medicamos, salvo que, bueno, la dula, aparte de ser su formación de dula o su trabajo de dula, haya hecho su formación como partera o licenciada obstétrica, ¿no? Sí. Porque hay como también, está la partera de tradición y la licenciada en obstetricia, que también es en la parte de más, digamos, en la educación formal. Después está la partera de tradición, que es en el saber que se va transmitiendo de generación en generación, y es más en la práctica, o sea, observación y práctica, pero no desde la parte formal. Bien. Entonces, las parteras tienen, digamos, pueden tactar, pueden medicar, acompañan también desde la parte emocional. No siempre, o a veces sí, sucede como en todas las cosas. Depende de la suerte, ¿no? Y los tiempos, porque también hay que entender que una partera, tal vez en una institución, ¿cuántas mujeres atiende? ¿Por noche, por día? No, y además se rige por un protocolo, ¿no? Exactamente, no puede salirse un poco de eso. La partera que trabaja en una casa tal vez tiene como más libertad de decidir, también creo, teniendo en cuenta lo que esa mujer decide, ¿no? Y quiere para su parto, que supongo que eso es como un acuerdo previo que se hace entre partera y familia o mamá. Y más o menos, teniendo en cuenta el sistema, el general, digamos, no hay demasiado contacto con la partera. Te hacen, si vos te atendés en una institución. En institución. Claro, yo digo, pensaba cuando vos contabas todo esto de que está buenísimo y que estaría bueno que se haga, que sea lo normal, ¿no? Y que no sea la excepción, porque en general uno tiene que buscar, es como que la oferta es todo lo contrario. De hecho, un tema importantísimo que estaría bueno que vos lo hables en tu columna, el obstetra, ¿no? Claro. Buscar un obstetra que haga un parto natural después de una cesárea, y tenés que buscar y buscar y buscar. Te encontraste 2 nombres de 2 personas que están. Sí. Entonces como que es muy difícil, porque encima el embarazo es un tiempo, ¿no? Unos meses. Exacto. Pasa. ¿Y qué 9 meses? Claro, ¿no? sí, tienes que caer como en el circuito. Y sin embargo, que muchas veces la decisión de elegir una obstetra
Después, ¿cuál marcado queda en una mamá el nacimiento de su hijo? Si fue fundamental. traumático? En esa mamá. En ese Sí. hijo queda la marca, la herida primal se llama, ¿no? Pero en esa mamá, que después hay muchas mamás que han tenido cesáreas por ahí o partos muy intervenidos, muy violentos, que les cuesta sanar esa herida muchos años después. La idea es que... y hay mucho prejuicio de parte de los médicos. Los obstetras, claro, los obstetras han como tomado un lugar que antes pertenecía a esas parteras. O sea, no porque un médico, sino en general el sistema, como que la partera ha quedado un poco al servicio de la obstetra y no ella como un rol protagónico que pudiera tener. De hecho, antes asistían parteras a esas mamás, a muchas madres, antes de que la obstetra empezara a intervenir. Y otra cosa que quería como aclarar es que muchas mujeres tenemos como... o se nos dice en realidad esto de que el médico hace el parto. El médico no hace el parto, el médico acompaña ese parto, pero está tan centralizada en la figura de ese médico o médica, estamos hablando en género, ¿no? Ese médico o médica que se queda como que el parto es del médico. Ni siquiera no es de la mamá ni de ese bebé que llega a este mundo. Es como, bueno, el médico hace parto. Entonces, pensar que ese médico acompaña o esa médica acompaña a esa Claro, ¿quién mujer? es la verdadera protagonista de la situación? Sí, es un poco empoderar a la mujer. Y ahí podríamos ver y revertir ciertas situaciones. Por ejemplo, algo muy puntual, la posición para parir. Sí. No, que es mucho más conveniente para en general hacia los médicos, para los médicos y no tanto para la mujer acostada, pariendo acostada. Por eso nosotras las dulas tenemos como ese compromiso, yo al menos, de informar y que después la mujer decida. Eso es también acompañar. Sí. Acompañamiento con información concreta, no con mi parecer, tratando de ser siempre bastante objetivo con lo que uno dice y dar información concreta. Si yo le digo a una mamá, no, vos, si vas a una y tiene las instituciones, paren todas en cuclillas o paren todas acostadas, no es 100% cierto. Hay lugares donde se puede parir en cuclillas, o en realidad son bancos. Hay médicos que sí permiten que la mujer pueda parir en 4 patas dentro de la sala de partos, y hay lugares donde paren acostadas. Es así, no hay... ¿Atadas también? Atadas por lo general en las cesáreas, para el tema del goteo y que no se muevan, sí. Es violencia obstétrica, ¿no? Sí, sí. En general las mujeres tenemos como incorporada mucha violencia obstétrica que naturalizada. Sí, exactamente. Las duras tenemos que... Este es nuestro trabajo, querida Maite, como empezar a desandar y informar a todas las mujeres que están del otro lado. Yo creo que la información es poder. Después la madre decide si quiere que la anestesien, bueno, podés hacerlo. Nadie te va a decir que no, porque es una decisión de ella. Yo no puedo decidir por ella, no es mi rol y no me corresponde hacerlo, ni lo haría, pero sí que lo haga sabiendo que hay una consecuencia. Y bueno, ahí evaluar si realmente quiero o no quiero, pero con la información correcta. Porque también hay mucha cosa dando vuelta a veces que no es del todo correcta y donde se basa en el miedo, y el miedo paraliza. Sí. Entonces no nos deja decidir a conciencia. Si yo sé que pido anestesia y tiene un efecto sobre mi bebé, pero de todas maneras decido hacerlo. No es ni mejor ni peor que otra mamá que no decida hacerlo, pero sí sabiendo que decido. Claro. La información estaba siempre pensando que la experiencia, por ejemplo, de que Maite me haya acompañado, la sensación era de tener un poco una guardaespaldas mujer, ¿no? Porque uno está en... Una guardiana. Claro, una guardiana, porque uno está en una clínica donde estás atravesando, ya sea una cesárea, bueno, en mi caso era una cesárea que es peor, totalmente vulnerable, porque no estás como para decir, bueno, poner los puntos o decir, no quiero esto, quiero lo otro. Y un poco el rol de la dula es ese también, de cuidarte, de poner un poco ahí, la institución es muy avasallante en el momento del parto o de los nacimientos, y uno no tiene por ahí digamos el estado ni la físico posibilidad, ni porque no estás en condiciones de decir lo que quiere, y está bueno que alguien por vos, por lo menos eso te descansa mucho y hace que bueno que marche todo mejor, así que... Y en realidad es eso, es como guardianar, sería el nacimiento de esa mamá que nace como madre y de ese bebé. Y luego acompañás la crianza también como dula. Se puede acompañar crianza, sí, estamos haciendo rondas hay muchas mamás que venían con sus panzas y ahora ya vienen con sus niños.
¿Y también qué se hacen esas rondas? Contanos. Las rondas tienen como objetivo o como mirada también la parte fisiológica, así como lo tratamos de conservar en la parte de la gestación y el parto. Fisiológica es algo como que no necesita de intervenciones, ¿no? Que sucede porque sucede. Y en la crianza... porque el cuerpo está dispuesto a eso. Si al cuerpo no lo intervenís por alguna circunstancia concreta que no pueda resolver por sí mismo, está perfectamente diseñado para... Es una máquina perfecta. Para parir. Y en la parte de crianza, bueno, ahí estamos un poco con más cultura encima todavía, porque bueno, hay mucha cosa dando vuelta. Sí, bueno, estamos como alienados y esto que decía Poli, esto que decía Lili, no escuchamos nuestra esencia, que sería como nuestro cuerpo en este caso, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, chicas? Si se dicen secretos, me dejan afuera de los secretos. Nosotros hacemos señas. Sí. Esa es la radio, la magia de la radio. No andes bocinando. Perdón. ¿Querías mandar un saludo a las chicas? Claro. Porque estamos, sí, es cierto, hacemos un grupo de crianza que son mamás Power, que este sábado ya se juntaron. Yo les dije que alenté al encuentro, que yo no pude estar, pero les mandamos un beso si nos están escuchando. Son mamás que se acercan con alguna ganas, necesidad o simplemente contacto con otras pares y otros niños, y ahí compartimos cosas de la maternidad desde cada punto de vista, que es muy enriquecedor también. No todas comparten lo mismo, temas como en general alimentación, movimiento libre, vacunas y demás, y ahí está bueno ese intercambio entre nosotras que somos madres. Romper un poco también esa estructura en la que cuando una es madre, no importa la edad que tengas, pero es como que siempre debes preguntarle a tu suegra o a tu mamá, cuando en realidad es amplísimo lo que digamos, las experiencias femeninas, esto de juntarse con otras mujeres que están viviendo lo mismo que vos y poder, vivir juntas eso. Sí, fue la verdad que es súper enriquecedor. Se fueron sumando más mujeres que después se encuentran como que tienen cosas en común, maternidades por ahí con niños de ciertas edades, situaciones similares con familiares, con sentires propios, que hay mucha inseguridad desde las mamás de estaría haciendo bien, estaría haciendo mal, te estaría traumando por vida. No, hay como cosas que porque hay tanta información mucha que no sabes, claro, la culpa, y no sabes qué elegir, porque hay como que descascararse un poco y escucharse a una. A veces escucharse a una es lo que más ruido nos hace en general, porque hay como esa cosa de ay no, y si hago, y si no, y está como esa duda, ¿no? Hay muchas ideas respecto de lo que una debe sentir. Exacto. Y todo eso, y bueno, a mí no me pasa esto, seré mala madre porque a ella le pasó y a mí no. Y bueno, tiene que ver con la historia de cada una también, y de la crianza que tuvimos. Y escuchar a otras mujeres que transitan por la misma situación es de alguna manera tranquilizador, te contiene, pero además te tranquiliza, porque en algún punto uno dice, estoy loca, estoy traumando al niño, que la idea es que soy mala. Podamos conocer todo lo que es el proceso fisiológico luego del nacimiento, desde el crecimiento, que los ves a los niños, ya cada 15 días nos juntamos y ya vas viendo el crecimiento, que algunos ya empiezan a rolar por el suelo, a agarrar cosas, le salen dientes, y mi mirada siempre es dejarlo ser al niño, ¿no? No quiere decir, libertad absoluta, pero el chico está rompiendo todo el cuadro ese importado. Déjalo al niño. Yo creo que se lo puedes. Claro, viste que hay mamás que te dicen así. Yo creo que se les puede explicar, pero hay que ver por qué ese niño llegó a romper el cuadro en realidad. ¿No? Es como. Viene desde antes, como un desandar. Tenemos mucho para contactarte, May. Tengo que pasar chivo. Y decinos qué cosa. Si alguna mamá está escuchando. Si alguna mamá está escuchando ahí que necesite un poco alguna duda. Sí, alguna dula. ¿Tiene alguna dula? Sí. No, el Face. Sí, yo me manejo mucho por Face. ¿Cómo era tu apellido? Es Maite Poleri Dula. Que se escribe Doula. Se pronuncia Dula, pero se escribe Doula. Muy bien. Sí, Doula. Esto es Un Tiempo Fuera del Día.